Buenas, buenas, buenas. Feliz año para todos aquellos en el cual no los saludé en el video anterior. Aquí, pleno verano en la ciudad de en la ciudad de matemáticas, en la ciudad de Mar del Plata, con 32 grados a la sombra. Qué calor que hace acá. Está como parece el agua, ya directamente al mar. Hoy estuvimos en la plaza y mañana también, y bueno, y los que estén en Buenos Aires o en otra parte del país o del mundo, bueno, disfruten como puedan. Pero bueno, vengo a maltraer siempre buenas noticias. Como bien digo, de costumbre, hacer matemática puede resultar un poco molesto en los momentos de mucho calor y en los momentos en los cuales uno está preocupado por otras cosas, pero en cierta forma sirve como una especie de terapia. Para dejarnos de los pensamientos oscuros, ¿no? Por sobre todas las cosas, hoy quiero hablar de un axioma, que bueno, por ahí te he mandado algunos ejercicios que tienen que ver con este axioma que te voy a comentar, que es un axioma que yo lo he mencionado, pero no le he puesto el nombre quizás. Lo mencioné, pero no le puse el nombre. Ah, me acordaba, esto es matemática 41, ¿no? Y un axioma que dice así, todo número es igual a sí mismo, ¿no? O sea, es muy filosófico, ¿no? Todo esto viene aristotélicamente, podemos decir, todo número es igual a sí mismo. Bueno, como que todo objeto es igual a sí mismo, ¿no? Yo soy igual a mí mismo, vos sos igual a vos misma. Cualquier persona es igual a sí misma, cualquier objeto es igual a sí mismo. O sea, da por hecho que esto lo decía Aristóteles, todo objeto es igual a sí mismo. Bueno, en todo caso, el objeto que uno está estudiando acá es un número. En todo caso, estamos estudiando los números naturales. Bueno, cada ente natural, cada ser natural, cada número natural es igual en sí, o será igual a sí mismo. Uno igual a uno, dos igual a dos, tres igual a tres, cuatro igual a cuatro. Bueno, y así sin parar. A igual a A. Pero cuando a la gente le dicen A igual a A se asusta, o M igual a M, es una letra, no es un número, no. Bueno, cuando uno dice N igual a N, se sobreentiende que N es un número natural cualquiera. Entonces uno tiene que acostumbrarse que está bien, no conoce los números arábigos, bueno, pero digamos de que la letra aquí es un número. La letra puede ser parte de un alfabeto, parte de un lenguaje, pero puede ser también, sobre todas las cosas desde el punto de vista matemático, un número, cual se identifica con una cierta cantidad desde el punto de vista material. Eh, Estamos hablando de un axioma que dice así, que no le puse el título, no le puse el nombre, bueno, no sé por qué no le puse, ¿no? Muchas veces ponerle el nombre a las cosas por ahí puede resultar atractivo y por ahí no es tan interesante, pero lo que importa en sí es el concepto, la profundidad del argumento, ¿no? Bueno, este axioma decía que todo número es igual a sí mismo, se llama axioma de identidad. Axioma de identidad. Viene de idéntico. El axioma de identidad. Va, ya lo enuncié, no hace falta que lo escriba, pero lo voy a escribir. Axioma de identidad. Parece una pavada. Uno deja de lado, bueno, el axioma de identidad es esto. Todo número es igual a sí mismo. Bueno, pasemos a otra cosa. Pasa esto en todos los cursitos de matemática que andan por ahí. Y uno lo acepta porque se lo dijeron. Todo número es igual a sí mismo. Pero es muy fuerte este axioma. Importante, cuando uno dice muy fuerte, significa su relevancia. Parece una cosa, no, digamos, obvia, ¿no? Bueno, a ver, los axiomas son algo obvio, tienen un sentido lógico. No voy a decir la vaca vuela, y eso no es un axioma, ¿no? Un axioma es algo coherente dentro de las matemáticas, que es como una definición, no necesita ningún tipo de demostración, o sea, prescinde de una demostración, no necesita una demostración como un teorema, como una propiedad, se acepta así.
Y a partir de ese argumento se construyen todo el conjunto de propiedades, teoremas, que tienen que ver con la matemática, que forman esa matemática. Sabemos que los axiomas o las definiciones son la raíz del árbol matemático. Vuelvo a repetirlo incesantemente. Toda la matemática, toda, está concentrada en las axiomas y definiciones, no en las propiedades como muchos creen. Porque uno puede tener muchas propiedades y teoremas y fórmulas en la cabeza y uno se cree que sabe mucha matemática. No, no, el conocimiento reside en los axiomas y definiciones. Solamente reside ahí, en la raíz del árbol, porque yo tengo la raíz del árbol y la planta va a crecer sin necesidad de nadie. Absorbe sus nutrientes de la tierra, forma su savia, su clorofila y de ahí se expande. No necesito otra cosa más que axiomas y definiciones para construir todo el arquetipo matemático infinito que hay. Y cuando digo infinito significa que me dan cualquier problema para razonar y yo con los axiomas y definiciones tengo que demostrarlo. Sí, se puede demostrar. Cualquier propiedad se puede demostrar. No, bueno, no quiero caer en profundidades. Hablé una vez del teorema de Gödel, pero bueno, son cosas más profundas, porque hay verdades que no se pueden demostrar según Gödel, porque habla sobre el teorema de incompletitud. Pero no voy a hablar de eso, olvídense. Por ahora todo se demuestra, todas las verdades matemáticas, por ahora para todos ustedes, a este nivel básico, se demuestran. ¿Y se demuestran a partir de qué? De los axiomas y la definición. Si yo digo, por ejemplo, teorema, ya asusta la palabra. Teorema es una propiedad, viene de teoría, viene de un argumento, de un silogismo que es, podemos decir, eh, absolutamente válido, tautológico, por decir así en términos lógicos. Tautológico significa verdadero. Y un teorema que tenga que ver con este axioma, bueno, puedo decir, demostrar que n, qué sé yo, a la 100 es igual a n a la 100. Ah, uno dice, uy, n a la 100 igual a la 100. Uno empieza a encontrarle la quinta pata al gato. Sabemos muy bien que tenemos dos métodos en la cabeza hasta ahora, el método directo y el método por reducción al absurdo. Uno no sabe a priori cuáles de los métodos hay que usar, nadie se lo dice, ni el vecino de enfrente, ni el de al lado, ni nadie. Yo tengo que demostrar esto. ¿Qué método utilizo? Ah, bueno, arréglatelas. Es cosa tuya. Fíjate. Método directo, método por reducción al absurdo, nadie lo dice. Nadie dice cómo empezar. En realidad, sabemos que con el método directo hay que arrancar de la hipótesis, ¿no? Y después mirar sigilosamente la tesis para saber qué habría que agregarle a la hipótesis, qué operación habría que agregarle a la hipótesis para poder llegar a la tesis, por lo menos para poder llegar a ese primero o segundo miembro de la tesis. Ya lo hicimos varias veces. Entonces, bueno, el método directo, método directo. Salgo de la hipótesis. Utilizo la hipótesis. Pregunta, ahora sí pregunto. ¿Quién es la hipótesis? Es la pregunta que hago. ¿Quién es la hipótesis en este teorema? Y me elevado a la 100. Mm, no,
¿Cuál es el ingrediente? ¿En qué conjunto me estoy manejando? Naturales. Natural. Esa es la hipótesis. Está bien, acá no aparece. Dice demostrar que n igual a 100 es igual a 100. Bueno, sí, podría poner n perteneciente a naturales. Obviamente que esto también vale para, bueno, para números reales, complejos, bueno, pero estamos trabajando con los naturales. Esta es la hipótesis. N pertenece a naturales. Esta es nuestra hipótesis. Y obviamente, ¿qué es lo que tengo que demostrar? ¿Qué tengo que demostrar? Pregunta. N elevado a la 100 igual a N elevado a la 100. Perfecto. ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué es lo La que tengo? tesis. ¿Cómo? Tesis. Tesis. La tesis es la consecuencia final de mi argumento, que es lo que me interesa, la conclusión final. Significado del argumento es la tesis. O sea, tengo que llegar a eso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Dice, bueno, la idea es demostrar que n a la 100 es igual a n a 100 a partir de la hipótesis que n es natural. Bueno, podría ser real, puede ser, no importa. Ahora estamos trabajando con lo natural. Entonces, uno dice n igual a 100 igual a n igual a 100. Entonces, bueno, n a la 100 es un número, qué sé yo, puede dar m, ¿no? Da m. ¿Qué sé yo? Bueno, depende del valor de n, ¿no? Pero n a la 100 da m. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Yo puedo decir, bueno, m es igual a m por axioma de identidad. Como m es n a la 100, me queda lo que digo. Y ahí terminó la demostración. Uno dice, uy, pero ¿era eso nada más? Sí, sí, es eso. ¿Qué más podemos hacer? Está bien, yo renombré n a la 100 es Pirulo, M, no importa quién es. Es un número, claro, n a la 100, bueno, dependiendo del valor de n, si n vale, qué sé yo. Si n vale uno a la 100 es uno, entonces m vale uno. Pero si n vale 2 a la 100 no sé, habría que hacer la cuenta. No sé cuánto es 2 a la 100. Bueno, 2 a la 100 es un número bastante grande, habría que ponerle una calculadora, un número bastante largo. Bueno, eso es m. No importa quién es n. Bueno, lo llamo M, lo llamo Pirulo, Juan, Pedro, Ricardo, Silvina. Bueno, no importa cómo se llama M. M igual a M, porque M es igual a M, en virtud a la axioma de identidad, todo número es igual a sí mismo. Por ende, llego a lo correcto. Una cuestión básica. Uno dice, mira eso, mira eso. Sí, era eso. Obviamente que lo puedo demostrar también por el absurdo, pero por el absurdo, podríamos decir, es mucho para poco. Es también, como decirlo metafóricamente, es como matar una hormiga con un elefante. ¿Puede ser? Yo no mataría una hormiga, en principio, pobre hormiga. Pero si tuviese que matar una hormiga, no voy a utilizar un elefante, voy a utilizar el pie. Pero bueno, el método por el absurdo, si uno lo quiere presentar, digo, para jugar, ¿no? Porque la matemática es un juego, como decía un querido amigo profesor, mi primer profesor en la facultad, Adrián Paenz, primer profesor de álgebra que tuvo después él. El método por reducción al absurdo. Él decía que la matemática es un juego. Sí, lo es. Está bueno jugar con la matemática, porque uno aprende a razonar y a cuestionar cosas. Por el absurdo. Método por el absurdo. Uy, ahora
Uno dice, uy, ¿por qué te complicás la vida? Estoy jugando, ya terminé el problema, podríamos haber pasado otra cosa. Está bien, no lo dudo, pero está bueno hacerlo de otra forma también. Uy, ¿qué estoy marcando? Perdón, ¿eh? Estoy utilizando mal ahora. Y esta niña, qué fea que me salió. Perdón, ¿eh? Estoy perdiendo tiempo con la estética. No debería, pero muchas veces es difícil escribir con el lápiz soft. Ahí está. Y uno dice, bueno, ¿para qué vamos a mostrar esto? Ya está, pasa otro ejercicio, sí, está bien. Pero vamos a razonar. ¿Qué pasaría si uno lo hubiese presentado por método del absurdo? ¿Qué dice el método del absurdo? ¿Cómo se procesa? ¿Qué se tiene que hacer? Ya lo vimos en varios videos. ¿Cómo lo harías vos por el método del absurdo? ¿Ah? ¿Cómo lo harías por el método del absurdo? Reconstruir la tesis a partir de de la hipótesis. ¿Cómo? Ahora que no escuché bien. Reconstruir la tesis a partir de la hipótesis. No. ¿El método del absurdo en qué consistía? Vamos. Reducción ad absurdum, como decía nuestro amigo Arquímedes. Reducción por el absurdo, o sea, método por el absurdo. El absurdo significa que tengo que llegar a una contradicción, a una incoherencia total. Pero, ¿qué tengo que suponer? Porque en realidad, ¿qué es lo que tengo que demostrar? En principio, para entender el método del absurdo. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? La tesis. ¿Y qué dice la tesis? Me da elevado a la 100 igual a n elevado a la 100. Bien. Digamos, eso es verdadero, ya lo hemos demostrado por método directo que lo es por el axioma, en virtud del axioma de identidad, ¿no? Bueno, pero supongamos que por un momento que yo soy un cabeza dura y digo, no creo en eso, no creo que n a la 100 sea igual a n a la 100. Está bien, uno está en su derecho, ¿no? Supongamos que no es cierto eso. Supongamos que eso es una falacia, es una incoherencia. Y está bien. Uno para probar realmente si algo es verdadero, tiene que suponer todo lo contrario. Esto lo hacemos en la vida cotidiana. Si a mí me dicen que está lloviendo y estoy en mi habitación, no tengo por qué creer la que me dice que está lloviendo. Tengo que yo cerciorarme por mi cuenta de ver si realmente está lloviendo o no. Porque por ahí me están mintiendo. Entonces, la idea es que en la vida real alguien me puede mentir. Como alguien me puede mentir, yo puedo sospechar y suponer todo lo contrario. Se presume inocente, como en los juicios penales. Bueno, se presume inocente hasta que se prueba todo lo contrario y es culpable. Bueno, esa presunción en matemáticas significa suponer que no es válido, suponer que la tesis no es válida. Si yo supongo por un momento que no es válida la tesis, cuando realmente lo es, porque ya lo demostré por el método directo, claro, entonces me voy a encontrar, cuando procese eso, ¿no? Con una serie de pasos matemáticos, de que eso se va a contradecir con la hipótesis, o voy a entrar en una contradicción, en un dilema, en una incoherencia. Eso significa, esa incoherencia, esa contradicción, se obtuvo por haber supuesto o negado la tesis, cuando no debería haberla negado. El método de reducción al absurdo es suponer todo lo contrario a la tesis, hacer algún procedimiento matemático y llegar a una incoherencia, a un absurdo que se contradice con la hipótesis del argumento, que se contradice en sí, hasta con un ejemplo numérico.
Entonces, el método por reducción al absurdo es negar la tesis, suponer que la tesis, que es la consecuencia final de mi argumento, es inválida, que no puede ser, que no se puede dar, que es incoherente, que no se... Bueno, entonces supongamos que es incoherente, que no se puede dar. Agrega algún procedimiento matemático a partir de esa negación, de esa suposición de negar la tesis, agrega un procedimiento y voy a llegar seguramente a algo contradictorio que se contradice con la hipótesis misma del argumento. Entonces, cuando llego a esa contradicción, a ese absurdo, a esa incoherencia, explotó la bomba, como yo siempre digo, significa que no puede ser, no puede caer en una contradicción. Entonces, esa contradicción, esa incoherencia ha logrado por haber supuesto falsa la tesis. Por lo tanto, como esa contradicción se produce por haber supuesto falsa la tesis, no puedo suponer falsa la tesis, no puedo negar la tesis. Y como no puedo negar la tesis es verdadera. Ese es el cantito de lo que es el método del absurdo, que ya lo hemos visto muchas veces. Lo que vos decías antes, estaba mal, era el método directo, que es lo que vimos recién. El método directo, uno parte de la hipótesis y mirando la tesis, uno dice qué operación tengo que hacer en la hipótesis para llegar a la tesis. Bueno, ese es el proceso, el método directo. Ahora, el método por reducción al absurdo es suponer todo lo contrario de la tesis, suponer que es falsa por un momento. Hago un procedimiento matemático a partir de ahí. Voy a llegar a una incoherencia, a una contradicción, algo que se contradice con la hipótesis misma. Por lo tanto, si llego a una contradicción, a una incoherencia, esa incoherencia una la obtiene por haber supuesto falsa la tesis. Por lo tanto, no puedo suponer falsa la tesis. Y si no puedo suponer falsa la tesis es verdadera y se terminó la demostración. Esto es reducción al absurdo. Entonces, supongamos que n a la 100 no es igual a n a la 100. Bueno, si n es distinto, digamos, n a la 100 es distinto de n a la 100, entonces, o n a la 100 es mayor que n a la 100, o n a la 100 es menor que n a la 100. ¿Por qué puedo decir esto? Por el axioma de tricotomía. Por axioma de tricotomía. ¿Qué decía el axioma de tricotomía? Bueno, tri es de tres partes. El axioma de tricotomía decía A es mayor que B, o A es igual a B, o A es menor que B. No hay otra. Son tres casos. Bueno, en este caso tengo n a la 100 mayor que n a la 100, o n a la 100 igual a n a la 100, o n a la 100 menor que n a la 100. Ahora, tengo estos tres casos según el axioma de tricotomía, que son estos tres casos que dice el axioma. Y no hay más casos, por esos tres de tricotomía. Bueno, yo estoy diciendo que esto no se cumple. Entonces, ¿qué me queda? Me queda este caso y este caso, que son estos dos casos que están acá. Entonces, si n a la 100 es distinto de n a la 100, por tricotomía me quedan dos casos. O n a la 100 es mayor que n a la 100, o n a la 100 es menor que n a la 100. Ahora, la hipótesis, ¿qué dice? La hipótesis dice que n es natural. Si n es natural, ¿no? Entonces podría elegir cualquier número natural. ¿Qué número natural puedo elegir? Bueno, n igual a 1.
o n igual a 2, n igual a 3, cualquier número. Por ejemplo, puedo elegir cualquier número. Acá elijo n igual a 1, porque acá me dice n natural. Si n natural, elijo el número que yo quiero de los naturales. Bueno, ok. Entonces pruebo n igual a 1 en estas dos desigualdades. En esta y en esta. Por separado. Por un lado, bueno, me va a quedar 1 a la 100 mayor que 1 a la 100. O por el otro lado, 1 a la 100 menor que 1 a la 100. 1 a la 100, ¿a cuánto es igual? A 1 por 1 por 1, 100 veces. ¿Cuánto vale 1 por 1 por 1, 100 veces? ¿A qué es igual? A uno. ¿A cuánto? A uno. A 1, porque siempre multiplicar por 1 da 1. O sea, esto es 1. Esto es 1. Todo esto es 1. Bueno, y esto también. Lo mismo, es 1. Queda 1 mayor que 1. Por este lado, lo mismo. Pero me queda 1 menor que 1. Bueno, pregunta. En realidad, me quedó 1 mayor que 1 o 1 menor que 1. Esto es falso y esto también es falso. ¿Por qué es falso eso? Y esto también. ¿Por qué es falso que uno, por qué uno no es mayor que uno? Sistema de identidad. Exacto. Por axioma de identidad, esto es falso. Por, vamos a poner así, porque no tengo lugar. Entonces, observación, uno mayor que uno falso por axioma de identidad. Porque todo número es igual a sí mismo, no puede ser uno mayor que uno. Y uno menor que uno es lo mismo, exactamente falso por axioma de identidad. Y ahí terminó el chiste, por lo tanto llegué a un absurdo, y ese absurdo, ¿por qué se logró? Esa contradicción, esa incoherencia, ¿por qué se obtuvo? Bueno, se obtuvo por haber supuesto falsa la tesis. Por lo tanto, como llegué a un absurdo por el hecho de haber supuesto falsa la tesis no se puede falsear. La tesis es verdadera. Y por lo tanto, la tesis es verdadera significa que n a la 100 es igual a n a la 100. Y punto. Obvio que requiere más trabajo, pero también es razonable. Quizá pueda ser un camino más largo. Obviamente que es más largo el método del absurdo. Sin embargo, es coherente. No importa que sea largo. Obviamente que el método por el directo es más corto. Ahora, a priori, cuando uno demuestra un teorema, no sabe si es más corto por el método directo o por el método del absurdo. Uno va probando. Muchos teoremas salen más fácil por el método del absurdo y son complicados por el método directo y otros, bueno, al revés. Como en este caso, método directo, directamente aplico axioma de identidad y se terminó. Bueno, con el método del absurdo me meto en camisa de once varas. Pero bueno, lo puedo hacer igual. Y es razonable, porque estoy utilizando siempre axiomas. Siempre estoy utilizando axiomas por eso, para terminar este video número 41. 41 es un número primo. Puedo decir lo siguiente. No todo lo que brilla es oro, o sea, no todo lo que parece fácil es fácil y no todo aquello que parece difícil es difícil. Uno puede tener un enunciado corto, un enunciado muy largo y el problema es muy fácil de resolver. O puede tener un enunciado cortito y el problema lleva su tiempo. Pero hay caminos que son más cortos y hay caminos que son más largos para demostrar. Uno tiene que saber elegir.
Todos los caminos son válidos siempre y cuando criteriosamente haya aplicado bien los axiomas. No cualquier cosa o lo que se me ocurre, porque si aplico lo que se me ocurre está mal. Estoy generando mi propia matemática. No, la matemática es un lenguaje único. Que pueda crear otra matemática y podría crear otra matemática. Como hay tantos árboles, hay tantas matemáticas posibles. Lógico. Yo estoy hablando del árbol matemático, siempre hablé de un único árbol. Pero la pregunta filosófica, ¿no? Ya que hay muchos árboles en la naturaleza, ¿puede haber otras matemáticas? ¿Puedo inventar otras matemáticas? Sí. ¿Por qué? Porque la raíz del árbol la construye uno. Uno puede inventar los axiomas que se le plazca. Lo que pasa es que, bueno, los axiomas son estos. Y a partir de esos axiomas generar lo que uno quiere. Otra estructura, otro modelo matemático, sí. Obviamente que a este nivel no lo vamos a hacer. ¿Uno cree que la matemática es única? No. Puede haber otras matemáticas. Pero bueno, no voy a caer en filosofías ahora. Pero está bien. La idea es practicar esto del método directo y método por reducción al absurdo. Un tema muy tonto. N a la 100 igual a N a la 100. Sí, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa, seguramente en el próximo video, 42. Pero bueno, ahí está. Los dejo con este ejercicio. La idea es repasar, rehacerlo, enfatizar los métodos de razonamiento. Lo que importa es que el razonamiento sea válido, más allá de los juicios de valores, que si es verdadero o no, digamos, qué sé yo, lo que quiero decir, no, no importan las premisas, sino importan los razonamientos válidos, ya lo vamos a ver. Hay como decir, todos los insectos son aves y todas las aves son vertebrados. Por consiguiente, todos los insectos son vertebrados. Si analizamos lo que dije, todos los insectos son aves. Mentira. Bueno, si hago un juicio de esa premisa, todos los insectos son aves, eso es falso. Si digo todas las aves son vertebrados, bueno, eso sí, todas las aves son vertebrados. Por consiguiente, todos los insectos son vertebrados. Los insectos no son vertebrados, son insectos. Otra incoherencia también. Sin embargo, el razonamiento de lo que estoy diciendo es verdadero. Vamos a verlo en el próximo video. Es parte de lo que es la lógica proposicional, es parte del razonamiento que también se utiliza en matemática. Todos los insectos son aves y todas las aves son vertebrados. Ya empecé mal, todos los insectos no son aves, pero no importa. Lo que importa es el razonamiento, no importa si es una incoherencia lo que estoy diciendo. Lo que importa es que sea el razonamiento que sea válido. Todos los insectos son aves y todas las aves son vertebrados. Ahí hay una transitividad. Por transitividad yo puedo decir que todos los insectos son vertebrados. Ah, bueno. El razonamiento es súper válido. Alguno me va a cuestionar, pero che, ¿qué estás diciendo? ¿Los insectos son aves? No son aves. No, sí, ya sé que no son aves. Pero no importa la premisa, hacer juicios sobre las premisas. Obviamente que si hago juicios sobre la premisa, todos los insectos son aves, es una incoherencia, tengo que estar loco. Sí, pero puedo estar loco, pero el razonamiento que hago es válido. O sea que para algún psicólogo, un tipo que diga esto que estoy diciendo, todos los insectos son aves y todas las aves son vertebrados, por transitividad todos los insectos son vertebrados. El psicólogo por ahí no entiende mucho matemático, va a decir, sí, necesitas más terapia. ¿Por qué? Si el razonamiento es válido, puede estar loco en las premisas que formula, pero el razonamiento lógico es lógico formal, está bien hecho. Bueno, por eso digo que la lógica va a ser muy importante. Ya vamos a ver lógica. Yo quiero dar lógica también. Estamos viendo cuestiones aritméticas, matemáticas, pero la lógica también es la base de la matemática de lo que tenemos que construir. Así que bueno, les dejo picando con este argumento. Razónenlo, coméntenlo con los amigos, con la familia, después de la cena.
que les va a interesar muchísimo. Seguramente van a cambiar, van a hacer zapping, van a poner una película para no escuchar. Pero bueno, listo, nos vemos en el video 42 y que les sea leve. Chau, chau.